Bienvenidos amigos y amigas a otra edición más de su programa La Doctrina del Shock. From prosthetic limbs to computer games. This working proof of concept has already been fitted into people. It has the potential to Célebre frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, adquiere en 2024 un sentido más importante, si cabe. Es una frase de un escritor español, que ahorita no recuerdo el nombre, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Se le podría agregar, quien no conoce su historia está condenado a dar vueltas en bucles, ¿no? A no saber dónde está parado, a vivir en la famosa cueva de Platón, donde solo ves sombras de lo que es la realidad, ¿no? En el programa La Doctrina del Shock, uno de nuestros primeros programas y el programa que casi es para mí inaugural y genético de esta nueva forma de entender la historia y la realidad, es el programa sobre Fidel Castro. ¿Para quién trabajaba Fidel Castro, no? En el momento que yo me enteré de esta información, que fue en 2015 en Ecuador, me lo contó el doctor Vergara, una persona que no he podido volver a localizar y que desde aquí le mando saludos y que por favor se ponga en contacto conmigo porque me encantaría seguir entrevistarlo profundamente. Él fue el primero que me dio esta información y que me dijo que el mejor agente de la CIA había sido Fidel Castro Ruz, ¿no? En aquel momento, y que por supuesto Chávez era también otro títere creado por los laboratorios de Estados Unidos. Esta idea en aquel momento me resultó a mí imposible de creer, ¿no? ¿Cómo? Por favor. Todavía muy inmersa, y como está la mayoría de la gente muy inmersa en la dialéctica izquierda-derecha, en el juego de los enemigos, en que no, si Estados Unidos es enemigo de Cuba y Cuba es enemiga de Estados Unidos y a su vez Fidel Castro es amigo de Venezuela y Chávez es amigo de Cuba, por lo tanto es enemigo de Estados Unidos. Todas estas dialécticas maniqueístas que nos tienen, que saltan de lo maniqueísta a lo esquizofrénico. La esquizofrenia es la incapacidad de unir los puntos, de irse a los extremos, que se llama la polarización y que se llama la comunicación esquizofrénica de los perversos narcisistas. El sistema, ¿verdad? Los últimos sistemas de propaganda que usa el poder político se basan en la comunicación de los perversos narcisistas. Es una comunicación esquizofrénica que te da dos mensajes contradictorios al mismo tiempo. Pero bueno, en esto iremos profundizando en distintos programas. No voy a profundizar en esta cuestión en este momento. Solo les voy a decir una cosa para invitarlos primero a ver el programa que hice sobre Fidel Castro más profundamente, que hace un recorrido histórico por la figura de Fidel Castro y que nos hace pensar quién era esta persona. Pero en esta ocasión les voy a hacer unas preguntas simplemente para que se lo piensen, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que y entender esto nos va a abrir la visión histórica de formas que no podemos concebir en este momento? Si nosotros entendemos esto, vamos a entender qué es lo que ha pasado en Venezuela, vamos a entender qué es lo que ha pasado en el mundo, vamos a entender muchísimas cosas. Pero tenemos que entender esto, es decir, ¿qué hizo, verdad?, que Estados Unidos, la potencia más brutal que ha tenido la historia del mundo, el mundo reciente, ¿verdad? La potencia más guerrerista, más violenta, más guerrera, que ha invadido países, todos los años ha invadido por lo menos 3 países desde inicios del siglo XX y en el siglo XXI se le está acabando el poder por el tema de China, que hizo que este país, ¿verdad?, admitiera
O sea, este país que se iba a bombardear Vietnam, que se iba a bombardear Corea del Sur, que se iba a bombardear cualquier país que participó en la Segunda Guerra Mundial, que destruyó Europa y que se dividió Europa con Stalin, ¿no? Y le dio la mitad de Europa a Stalin y la mitad de Europa y la mitad se la quedó él, y siguió la línea occidental y siguió la línea democrática y les dio el plan Marshall para reconstruirse, que fue un préstamo. Simplemente los esclavizó a través de la deuda, ¿no? Después de destruir sus países completos, ¿verdad? Porque luchando por la libertad y por los nazis, contra los nazis, y cuya cultura nos ha impuesto a todos, ¿no? Y que tiene la doctrina Monroe, que dice que América para los americanos, y que ha establecido que Suramérica sea su patio trasero. Su patio trasero es donde guardo la basura, donde vendo los productos cancerígenos, donde pruebo las vacunas. Eso significa el patio trasero, donde hago las cosas que no puedo hacer, digamos, de forma pública, ¿no? El patio trasero significa Guantánamo, donde torturo a la gente que no puedo torturar en mi propio territorio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que este país tan poderoso, ¿verdad? Y tan importante que estableció que América fuera para los americanos, permitiera, tolerara, que es como nos los venden, que toleró durante 60 y pico de años a Fidel Castro. Y Fidel Castro murió de viejo en su cama. Que hace que todos nos creamos, ¿verdad?, que la agencia de inteligencia más arrecha del universo, la CIA, ¿verdad?, le hizo 600 atentados a Fidel Castro y nunca le rayó la barba, le cortó un pedacito de oreja, nada, ni una pierna le jodió. 600 atentados. ¿Qué hace? Que no pensemos o bien que la CIA es inútil, inoperante y estúpida, o que nunca les hicieron esos atentados. Claro, son miles de libros, miles de revistas, miles de artículos en Times, miles de comiquitas de los Simpsons, donde Estados Unidos tiene una guerra contra Fidel Castro, que es un pringado pelabolas de ahí de Cuba, y que se mea en ellos y les manda cubanos para allá como les da la gana, y ellos nunca pudieron, ellos solo pudieron invadir Bahía de los Cochinos. Y matan al presidente de Estados Unidos, a Kennedy, y Fidel Castro se muere de viejo. Entonces, coño, yo creo que ya la humanidad tiene una madurez, y más allá de que nos quieran ocultar los hechos constantemente y nos manipulen y nos mientan, oye, ya tenemos como 2 deditos de frente para decir, ¿verdad, no? Qué raro, ¿no? Que nunca pudieron derrocar a Fidel Castro, que ninguno de esos atentados funcionó, que murió de viejo en su cama, que iba para la ONU y volvía, iba para Nueva York y volvía, y nadie se le ocurrió volarle el avión, ¿no? O sea, matan a un presidente en Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, lo pueden matar, y a esta persona tan odiada y odiado por toda la disidencia cubana y por todos los organismos de inteligencia y tal, pues murió de viejo, tranquilo, o sea, y le hicieron 600 atentados. ¿De verdad ya nos podemos creer eso? Yo creo que no. Por eso crearon la palabra conspiranoico, negacionista, conspiranoide, loco, ¿qué tal? No, porque tienes 2 dedos de frente y dices, coño, esto no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que todos los corruptos, todos los ladrones, todos los perseguidos y tal por Estados Unidos, enemigos y tal, bloqueados y no sé qué, terminen viviendo en Estados Unidos. Ustedes saben lo que cuesta sacarse una visa y lo que cuesta justificar el dinero para llevárselo para Estados Unidos. Como todos los hijos de los jerarcas de aquí viven allá felices. O sea, nadie se pone a pensar eso. ¿Hasta cuándo? Porque claro, si no sabemos dónde estamos parados, pues nos la siguen aplicando, nos siguen con esa dialéctica. No, que ellos son enemigos y vaina. Que la revolución lucha y está en contra. Y claro, esto llega hasta España, llega hasta todos lados, este cuento y la dignidad de Cuba. ¿Qué dignidad? No, porque antes era el burdel de Estados Unidos y ahora se hizo el burdel del mundo. O sea, ¿quién gana? ¿Quién ha ganado con la pobreza y la destrucción de Cuba? ¿Quién ha ganado con la pobreza y la destrucción de Venezuela? ¿Quién obtiene mano de obra esclava barata? ¿Quién libera los territorios, verdad? Y puede explotar. ¿Quién maneja hoy en día el petróleo venezolano? ¿Quién le da permisos a las multinacionales
de explotar el petróleo. Estados Unidos no son enemigos, señores. ¿Usted cree que estos tipos que están aquí son valientes y van, ellos se ponen chulitos con tal? Porque no pueden mandar un dron y matar. No pueden mandar un dron y matarlo si lo quisieran matar a alguien aquí. O si hubieran querido matar a Fidel Castro. ¿En serio alguien se puede creer eso? A estas alturas del partido, después de todas las películas que hemos visto, por mucho que son películas que nos cuentan la historia justo al revés, pero coño, por favor, señores, hasta Arnold Schwarzenegger, que no es agente de verdad, con lo papeado que es, le podía dar 2 coñazos a Fidel Castro. Entonces, y murió de viejo en su cama, y murió, ¿qué hacía Rockefeller, verdad? Visitando a Fidel Castro, ¿verdad? Si eran enemigos. ¿Qué hacía Nixon saludando a Fidel Castro si eran enemigos? O sea, ¿qué hizo la ONU? O sea, millones de cubanos ahogados en el mar y muertos y exiliados y jodidos. Ay, no, pero estamos en contra, entonces los vamos a bloquear y vaina y somos enemigos. Oh, ¿enemigos qué? Por favor. O sea, nos meten una telenovela, pero en vez de la telenovela nos ponen noticias y la gente se lo sigue creyendo. Los invito a ver mi programa sobre para quién trabajaba Fidel Castro, para que vean cómo funciona esto, que funciona a través de la propaganda y la censura. La figura barbuda, revolucionaria del Che Guevara, de Fidel Castro, es obvio que la creó Edward Bernays, el padre de la propaganda. Vamos a crear un tipo así, lo sacamos en Times y le hacemos 20 biografías y fuma tabaco y es guapito. Y el Che Guevara, el psicópata ese, lo volvemos un ícono y lo ponemos... Y nos hicieron creer, no, que el sistema chupa a las figuras, el sistema capitalista es tan arrecho que vuelve a las figuras íconos capitalistas. No, es que son íconos capitalistas, son íconos creados por el capitalismo, son falsos rebeldes, son quinta columna, que se llama esto. Y el comunismo, ¿verdad?, solo beneficia a las multinacionales. O sea, te dicen, no, vamos a luchar contra las multinacionales, vamos a darles independencia, que no, somos más independientes que cuando llegó el comandante. No, somos más independientes. Ahora Estados Unidos es el que decide a quién le vendemos nuestro petróleo y se queda con una parte. O sea, creer que son enemigos, y lo mismo, creer que Kissinger fue a China y Bill Gates fue a China y el laboratorio lo montan en China y hacen todas las computadoras y le pasan toda la tecnología a China porque ellos son enemigos. No, el poder no funciona así. Lo que nosotros vemos, nosotros somos los vasallos y lo que nos enseñan está controlado. Entonces simplemente tenemos que usar los 2 deditos de frente que Dios nos dio y decir, coño, qué raro, ¿no? Que tengan Guantánamo, una cárcel de tortura en Cuba. Que Fidel Castro, que Fidel Castro estuvo antes, claro, esto es historia que no se sabe, pero Fidel Castro estuvo en el Bogotazo, cuando mataron a Gaitán, porque cuando un candidato en Latinoamérica realmente está, o a Torrijos, en Panamá, cuando un candidato realmente está del lado de su pueblo, se lo cargan, no lo sacan. Como le pasó aquí a nuestro comandante, nos lo sacan a la hora de las novelas en prime time diciendo ya volveremos, los objetivos no fueron cumplidos. Después de matar 50 personas en el Palacio de Miraflores, te desaparecen, apareces como un mosquero en la boca. Eso es lo que le pasa a los opositores verdaderos también. Te tiran por el balcón. No, ay, cerraron la vaina donde estuvimos. Ay, Ledesma escapó después que vino Zapatero. O sea, por favor, señores, ¿hasta cuándo nos vamos a estar creyendo cuenticos? Para eso nos metieron tanta telenovela en la cabeza. Pero ya está bueno. Esto es conspiranoia total. Esto es una locura. Yo le digo a la gente, no, tú sabes que Fidel Castro trabajaba para la CIA. No, hombre, oye, pero eso es comunista. Lean un poquito quién financió la revolución bolchevique. Lean. Pero claro, no lean Wikipedia porque Wikipedia te dice que Fidel Castro fue un político y abogado cubano, no te dice que fue un dictador por ningún lado. Y si tú le preguntas a ChatGPT si Fidel Castro fue un dictador, te dice, bueno, eso es polémico. Te dice, ChatGPT te dice, están reescribiendo la historia. ¿Entiendes? Y hay gente dentro de Cuba que perdió a sus hijos en el mar, ¿verdad?
que se ahogaron tratando de escapar de ese infierno. Y todavía lo defienden, dicen, no, pero es que es culpa del bloqueo de los gringos, es que no lo dejaron, pobrecito, pobrecito. ¿Pobrecito qué? Si vivía como un rey, si los hijos son millonarios. ¿Qué pobrecito nada? Pobrecito los pendejos que creen en él, como los que creen aquí en el otro. O sea, ¿hasta cuándo? Que no son enemigos. Mírenle la cara a este cuando se veía Obama, cómo se le movía la colita. Si hubiera tenido colita se le mueve. Entonces, ya, por favor, dejémonos por lo menos, démonos cuenta que Fidel no era enemigo de Estados Unidos, que estaba protegido por Estados Unidos, que él lo decía, te lo decía en tu cara. Véanlo en mi documental y suscríbanse a La Doctrina del Shock, que es un programa totalmente conspiranoide, que cuenta historias locas. Historia, aunque usted no lo crea, Fidel Castro trabajaba para los gringos. Si no lo cree es porque usted, yo no sé qué le pasa, le comieron la cabeza, pero piense un poquito.